Yo, la verdad, en el mundo abogadístico sentía que tenía que fingir algo que yo no era. En algún momento sentí que mi trabajo era firmar lo que otro hacía y que yo no hacía nada. Estaba de moda hablar de inclusión, refiriéndose únicamente a la población LGTBI. Ni siquiera nosotros mismos, que estamos en el mundo de la tecnología, conocemos todas las herramientas que una persona con ciertas discapacidades puede usar. Creo que tú eres exitoso en la medida que tú sientas que estás siendo exitoso. Una abogada que se va al marketing digital para trabajar por la inclusión y la accesibilidad. Hola Saris, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lau, súper bien, ¿y tú? Muchas gracias. Gracias a ti y bienvenida a este espacio de Vena Digital. Gracias, muy honrada por estar aquí. Saris, cuéntanos, ¿quién eres, qué has hecho en tu vida y a qué te dedicas actualmente? Bueno, trataré de responder. Pues nada, como me acabas de presentar, pues estudié Derecho y digamos en mis primeros años de carrera profesional ejercí como abogada, estuve en diferentes oficinas de abogados, inclusive tuve acercamientos con empleos públicos y pues a partir de ahí, obvio, pues tuve una experiencia enmarcada en eso. Posterior, actualmente trabajo en una agencia de publicidad y digamos el cuento para llegar allá, pues creo que es lo que vamos a hablar el día de hoy, parte de eso. Y nada, pues acá estamos. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo un día eres abogada y otro día llegas al marketing digital particularmente, ¿no? Sí, pues no fue una decisión, no fue como que un día yo dije, pucha, quiero trabajar en el marketing digital. Fue algo que la vida me fue mostrando. Sobre todo porque pues acá entre nos, dice una acá entre nos, Acá cuando... entre nos y te escucha todo Exacto, YouTube. sí. Cuando me gradué o cuando empecé a trabajar, porque trabajé inclusive todavía estando en la universidad en el tema jurídico, digamos, yo luché mucho con muchas cosas y me di cuenta que no era lo que yo quería. Sin embargo, pues nunca lo afronté, nunca me paré en el espejo y dije, Saris, no estás contenta, sino que yo actuaba cool, seguía trabajando normal, pero había algo dentro de mí que me frustraba, había algo dentro de mí que me decía, no quiero hacerlo. Y era muy difícil porque, digamos, había mucha gente que tenía muchas expectativas de mí, mis papás, profesores que además toda la vida me dijeron vas a ser una excelente abogada y yo enfrentarme con ese mundo fue como, no, la verdad no lo voy a hacer. Entonces, bueno, nada, fue muy difícil, sin embargo, pues seguía ahí. Yo de alguna manera trataba de convencerme de que estaba trabajando en lo que había estudiado y que finalmente para eso lo había hecho, entonces que pues estábamos bien, pero en el fondo no tanto. Eh, Llegué a esta agencia porque mientras estaba estudiando en la universidad, tuve un trabajo ahí como freelance, donde me enseñaron muchas cosas, aprendí muchas cositas del mundo digital, trabajé en unos proyectos específicos y estaba en ese trabajo como en el trabajo que tenés en la U, como que me servía obviamente mientras estaba ahí, pero en ese momento pensaba pues que no era lo mío, sino que lo había aprendido y me había ido bien. Estaba en una de estas oficinas de abogados que te cuento y me escribe la que había sido mi jefe en ese momento, no sé, 6 años antes, quizás 5 años antes, y me dice, Saris, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás trabajando? Es que estamos buscando acá a alguien que tenga conocimiento jurídico y que sepa de digital para trabajar en un proyecto en específico. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? La verdad ya estaba aburrida donde estaba. Dije, pues nada, vamos a darle. Y por eso pues resulté ahí. De esas cosas con las cuales no te sentías cómoda, como en el mundo jurídico, ¿hay algunas cosas como particulares que hacían sentirte más incómoda de lo normal? Sí, pues hay varias, pero creo que digamos, la gota que rebosó la copa fue cuando estuve en un trabajo completamente corporativo, en el que me exigían un código de vestuario, en el que tenía que ir de tacones sí o sí, en el que cuando iba de tenis me decían, ay, ¿por qué viniste de tenis? Entonces, para mí eso fue como, ay, pues no quiero estar aquí, no quiero tener esta posición, porque además hacía parte de un equipo que en teoría dentro de la compañía era pues el más posicionado a nivel jerárquico, entonces se veía mucho el tema de que las personas estaban como brindándonos pleitesía y la gente de mi equipo se la creía y yo estaba súper incómoda, o sea, como que en algún momento sentí que mi trabajo era firmar lo que otro hacía y que yo no hacía nada, entonces me sentí en el punto en el que, o sea, estoy firmando y me estoy ganando lo que me estoy ganando por tener una tarjeta profesional.
Inclusive a la pelada que trabajaba conmigo, que en teoría era mi auxiliar, yo le decía, hey, ¿qué estás haciendo? Ven y yo te ayudo, hagámoslo entre las dos. Y ella me miraba como, no, doctora, no se preocupe. Y el tema del doctora también, fatal, lo odio. Entonces me sentía muy rara, o sea, no sentía que estuviese haciendo lo que, no solo lo que yo quería, Ujú. sino que me sentía muy incómoda. Además, porque también me cuesta un montón y es algo en lo que trabajo pues todo el tiempo y estoy trabajando en eso cuando uno lo hace consciente, pero me cuesta mucho hacer algo en lo que no me siento experta. Entonces, Ok. cuando vos salís de esa carrera, creo que casi todas, pues la verdad no sabes nada. Entonces salís al mundo práctico y enfrentarme a una audiencia con un juez que obvio sabía, no sé, muchísimo más que yo, Ujú. con, donde tu contraparte tenía un abogado de 60, 70 años que pueda llevar 30 o 40 ejerciendo. Yo me sentía, pues, me sentía muy peque y me daba mucho miedo. Eso me costó mucho, pero eso me sirvió para aprender que eso específicamente me cuesta. Entonces, pues es algo en lo que se va trabajando. Pero creo que más que todo fue el tema de la formalidad, del ambiente laboral con abogados que es sumamente competitivo, donde todavía hay un tema que la gente en su creencia piensa que un abogado es superior e inclusive Ujú. hay memes de abogados donde relacionan eso y lo vuelven chiste. Yo por lo contrario creo que no es un chiste, creo que pues es una profesión como cualquier otra, que históricamente se le ha dado una característica como de posición, como pasa por ejemplo con los médicos, pero creo que aquí se ha arraigado más. ¿Tenés tatuajes y Sí, trabajaste en derecho? también pasó mucho. ¿Qué pasó? O sea, a ver, primero, no sé si los tenías antes, si los hiciste después que te impregnaste de los creativos. No, ¿Cómo, no. cómo fue eso? Es que sabes que como que desde que yo estaba en la carrera, pues yo particularmente me sentía diferente dentro de Ujú. mis compañeros porque pues tengo un espíritu más creativo, era menos, no sé, arraigada a lo tradicional. Ujú. Entonces apenas yo entré a la universidad yo empecé a tener tatuajes, es decir, yo mientras iba en el transcurso lo hacía y me sentía mal. O sea, habían clases, habían profesores que criticaban los tatuajes, que te criticaban con la ropa que ibas a clase, o sea, entendí que estamos en la universidad. Claro. Habían profesores que no dejaban entrar personas a clase con una pinta en específico. Entonces, claro, yo era muy distinta, pues porque los pelados o compañeros míos desde la U estaban en la película de hay que tener cachaco y vestirnos pues de una manera en específico, con el concepto o la tradición de pues el hábito hacia el monje, dicho por los mismos profesores. Entonces, claro, recibí comentarios, no solo de profes, sino de compañeros, como, hey, no vas a conseguir trabajo estando tatuada, no sé qué. Y estaban, no sé, en el 2020, una cosa así, 2019, o sea, tampoco era como que fue hace 20 años. Salí al mundo laboral y me encontré con muchas cosas. Uno, con gente que sigue pensando así. Y dos, me encontré jueces súper tatuados. Y yo vi eso y dije, ah, pues bueno, si hay un juez que está súper tatuado, pues no me siento tan mal. Pero claro, me sentí mal. Mucho tiempo me sentí mal. ¿Qué llegaste a hacer al mundo del marketing digital, particularmente después de eh, terminar con, pues ya como abogada particularmente? Porque tengo entendido que no fuiste a hacer lo mismo que trabajaste cuando... Sí, no. Como te conté, pues necesitaban una persona que tuviese conocimiento de ambos mundos. Ujú. Y la razón es porque en la agencia hay unos clientes que son entidades públicas y esas entidades públicas o empresas privadas que prestan un servicio público tienen una obligación con el Estado, pues, o con la norma, con una política en específico que se llama política de gobierno digital. Digamos, esa es una política sombrilla, de ahí se desprenden pues N cantidad de normas que las entidades deben cumplir. ¿Dónde las deben cumplir? En sus sitios web o en sus plataformas digitales. O sea, deben tener un contenido en específico, con unos nombres en específico, unas características. Entonces, se tenía esa necesidad porque obvio en la agencia pues había cantidad de profesionales de otras áreas que estaban tratando de entender la norma para poderla aplicar en los Okay. sitios web. Entonces, creo que había sido una de las dificultades. Entonces necesitaban a alguien que pudiera entender una norma pues con mayor facilidad. Que pues ahí, qué pena, antes de una cuñita, también es
pienso que hace parte del gobierno que hagas normas que todo el mundo entienda, porque finalmente los destinatarios pues somos todos. Haría parte de la accesibilidad también, Sí, exacto. cosa por la que trabajas. ¿Qué te motiva a irte a la agencia? Porque al final pudiste haber buscado un trabajo en derecho en otra manera, pero ¿qué te dice, sí, puedo hacer derecho en marketing? Bueno, pues uno porque donde estaba súper aburrida. Ajá. Trabajaba en una agencia de abogados donde es una oficina de abogados, que esa oficina es sumamente tradicional en Medellín. Entonces es una oficina de tradición histórica, donde no sé, el papá fue un abogado súper importante en un tema, entonces el padre murió, entonces quedaron los hijos y todos son abogados. Entonces, claro, venía de esa tradición y allá me empezó a pasar también, tapate los tatuajes, tenés que ir en tacones, Ok. recordar que tenés que atender clientes, inclusive yo suelo andar con morral, a mí me encantan los morrales, e inclusive el abogado que era director de la oficina me llegó a decir, no vuelvas a traer un morral a la oficina, o sea, tenés que venir de otra forma. Ok. Entonces, claro, eso a nivel personal fue duro. Y aparte, estaba haciendo un trabajo, o sea, finalmente uno termina haciendo todo el trabajo sucio, obvio, pues estaba apenas empezando como tal a ejercer. Y había un tema de poder, pues no sé, como que emocionalmente era duro. Digamos, lo que yo hacía me gustaba, porque finalmente escribía, pues tenía que analizar y todo, pero como que emocional no estaba chévere. Entonces vi esa oportunidad y la tomé, pues no fue como que yo dije, ve, El o sea, marketing como no. que no, como que tomé una decisión consciente, la verdad no, fue como que ve, hay otra oportunidad laboral, pues bueno, vamos a ver. Pero cuando empecé a estar ahí, me di cuenta que pues tenía varios talentos que yo no me conocía, Ujú. que me iba muy bien, por ejemplo, pensando estratégicamente, vendiendo, que probablemente sí pudiera saberlo y que inclusive en mi educación pues, universitaria me lo pudieron reforzar, porque cuando estudias derecho reforzas muchas habilidades. Y me di cuenta que me empezó a ir muy bien, me sentí mejor, sentí un ambiente laboral muchísimo más tranquilo, más flexible, en el que podía ser yo. Yo, la verdad, en el mundo abogadístico sentía que tenía que fingir algo que yo no era. Ok. Entonces me sentí más libre. Eso que haces actualmente de ayudar a aplicar una política creada por el Estado colombiano, ¿cómo se traduce en términos prácticos? ¿Cómo podemos interpretarlo nosotros en, no sé, hablabas que deben cumplir con normas accesibles para que cualquier persona pueda acceder a una página web? ¿Qué Sí. tipo de características, por ejemplo, deben cumplir ya más Listo. puntualmente? Entonces, pues hay un montón. Es decir, Ujú. de hecho hay temas técnicos que sinceramente yo ni entiendo. O Ok. sea, hay momentos en los que me tengo que sentar con un equipo de ingenieros o con un equipo de TI a decirles tienen que cumplir esta norma, pero yo les bajo la norma y ellos empiezan a hablar entre ellos y yo desconocía totalmente, ¿cierto? Hay cosas muy técnicas, pero creo que lo más práctico o como lo podemos tangibilizar más es porque hay un punto que se conoce como accesibilidad web. Y resulta que pues básicamente consiste en que los contenidos de tu página web o de las páginas web del Estado. Aplica, por ejemplo, qué pena te interrumpo, Tranqui. una aplicación de celular. Exacto, Ok. también. O sea, todas las plataformas digitales que tenga una entidad del Estado deben contar con unas características que permita que la mayoría de ciudadanos entiendan y accedan a la información. Ujú. Entiéndase mayoría de ciudadanos por personas adultas que no tengan mucho relacionamiento con el mundo digital, personas con algunas condiciones diferentes, por ejemplo, personas con discapacidades, una persona sorda, una persona ciega, una persona con una condición mental diferente, pues que tenga las herramientas para poder escuchar la información, para poder ver la información, para poder entenderla de la forma más simple posible. Entonces, pues eso implica, obvio, a nivel técnico una cantidad de cosas. O sea, que un sitio tenga un lector de pantalla, por ejemplo, implica a nivel Un técnico lector varias de cosas. pantalla. Exacto. Que un sitio web, por ejemplo, algo que no se tiene arraigado, tenga todos sus videos con subtítulos, que creería uno que es algo muy sencillo, pero muchas veces no se hace. Entonces también implica a nivel de producción otra cosa. Hay unas herramientas o algunas técnicas desde la codificación que permiten que lectores de pantalla externos que sean conectados al equipo puedan leer la Ujú. información que hay en el sitio. Entonces es muy chévere porque uno se da cuenta que uno puede leer las imágenes, o sea, hay etiquetas que te permiten poner una descripción lo más cercana a la imagen para que una persona que use un lector de pantalla pues pueda escuchar lo que uno ve.
Ok, ok. Entonces, son varias cositas a nivel de la accesibilidad. No solo es accesibilidad, porque suele creerse eso. Son muchas cosas de ciberseguridad, de usabilidad web también, de experiencia de usuario. Hay temas también de integración de información, de datos. Es decir, es un mundo muy grande, pero lo que más podemos tangibilizar, digamos, de frente a la ciudadanía en general es el tema de la accesibilidad. Accesibilidad y ciudadanía. ¿Cuál es el verdadero impacto que genera que en la tecnología a nivel de Estado se exijan como o se construyan más bien este tipo de políticas? Bueno, yo creo que pues el impacto social es alto, creo que muy alto, Ujú. porque finalmente lo que esto hace o lo que busca es que el Estado se acerque más a la ciudadanía. Entonces, dentro de todas esas, digamos, ejemplos de normas que te comenté, la finalidad única de la política es lograr en algún momento que el ciudadano entre a un solo sitio web y desde ahí pueda hacer todo lo transaccional de todas las entidades públicas y pueda acceder a toda la información de todas las entidades. O sea, lo que buscan es facilitarnos la vida como ciudadanos a la hora de tener un contacto con el Estado. Y dentro de esa facilidad, pues obviamente se incluye la accesibilidad web como un tema no solo de inclusión, sino creo yo pues como de responsabilidad social. Entonces el impacto pues puede ser y puede llegar a ser muy, muy grande. ¿Esto aplica para empresas necesariamente del Estado o empresas, no sé, públicas, algún tipo de empresas privadas? ¿Cómo Listo. es? Entonces, a nivel general, pues aplica para entidades públicas, para empresas privadas que presten un servicio público, por ejemplo, cámaras de comercio, por ejemplo, notarías, que finalmente pues no son como tal del Estado, pero apoyan al Estado en la prestación de un servicio público, empresas de servicios públicos, de energía, de gas, de acueducto, empresas de transporte, porque son privadas, pero te están prestando un servicio público. Y también hay algo jurídico que se conoce como las empresas que cumplen una función pública, pues básicamente para englobar todos esos términos, son todas las empresas que tengan o presupuesto público o presten un servicio público. Ok, entiendo. Hay un tema particular y es el de, no sé hace cuánto surge esta ley, pero sí me gustaría entender cómo ha sido el nivel de apropiación y cumplimiento. Perdón, no, no es ley, es política. Exacto. Pues digamos como gobierno digital está más o menos desde el 2018, pero se viene trabajando desde antes, Ok. porque antes se llamaba gobierno en línea. Ujú. Digamos que esto es una corriente a nivel mundial, porque pues la mayoría de países tienen esta política. Inclusive pues acá como dato curioso, el país pionero en gobierno digital es Estonia, es el país que te ofrece en este momento el 98% de sus trámites con el Estado virtuales. Entonces, pues es, digamos, un gran ejemplo a seguir y casi todas las políticas son traídas de allá. Podríamos decir que tenemos una hoja de vida digital para toda la gestión Sí, como que estatal. vos entras a un solo sitio y ahí puedes hacer todo lo que tienes que hacer con el Estado. Ok. Entonces, pues obvio facilita un montón la vida del ciudadano. En todo caso, pues hablando como de apropiación de esa política en Colombia, creo que todavía nos falta mucho. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que además las entidades no se apropian de la política, tienen temas más importantes. Y creo que las entidades que se apropian del tema, más que hacerlo por, digamos, lo que fundamenta la norma, que es, como te contaba, un tema de responsabilidad social y de transparencia, lo hacen por cumplir la norma o por ganar un reconocimiento por parte de las entidades que controlan el cumplimiento de la norma. Entonces, claro, contra eso uno se encuentra con un montón de stoppers en el camino, de personas o de funcionarios públicos que están ahí para decirte no voy a sacrificar mi diseño por 20 personas ciegas, por ejemplo. Entonces, pues nada, es un camino difícil y creo que hace falta mucha apropiación a nivel Colombia del tema, pues hablo Colombia porque es obviamente lo que más conozco, pero creo que se expande más a diferentes países. Podría entonces decir que uno de los grandes obstáculos para que seamos más accesibles digitalmente es el nivel de conciencia y Sí, relevancia que a nivel totalmente. corporativo se le da a esto. ¿Cómo crees que estamos a nivel tecnológico y en temas de capacidad de conocimiento para hacer este tipo de implementaciones? También creo que es súper difícil porque, digamos, ni siquiera nosotros mismos que estamos en el mundo de la tecnología conocemos todas las herramientas que una persona con ciertas discapacidades puede usar. Y ni siquiera yo que estoy en el campo, o sea, yo todos los días
me doy cuenta de nuevas herramientas. Como te decía, ahora hay lectores de pantalla, pero hay diferentes lectores de pantalla con unas características específicas. Hay unos que son físicos, por ejemplo, hay otros que son software directamente. Por ejemplo, hay herramientas asistenciales también para que las personas usen el mouse cuando les faltan algunos dedos o cuando no tienen manos. Hay unos teclados también con unas características en específico y no sabemos de eso. Okay. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, a las personas que trabajamos en este campo nos cuesta mucho entender o ponernos en el lugar de esa otra persona que tiene esas necesidades especiales porque no las entendemos. O sea, a nosotros nunca nos han enseñado eso. A ver, que lo que estoy pensando es que así como una agencia que tiene la responsabilidad de cumplir una política decide buscarte a ti como especialista en norma, en derecho como tal, al final también sería una buena posibilidad buscar a personas o al menos traer a ejercicios prácticos personas con diferentes tipos de habilidades o discapacidades para entender también cuál es la necesidad real, Y ¿no? para probarlo, claro, porque nosotros dentro del mundo digital somos muy amigos de los test de usuarios. Correcto. Entonces, creo que, y alguna vez hemos hecho en todo lo que llevamos en este tiempo un solo ejercicio, que fue un test de usuarios con personas reales con discapacidades. Pero creo que uno siempre puede ir más allá. Yo creería que cada una de esas implementaciones que uno hace deberían ser testeadas, porque yo, pues dentro de mi conocimiento y lo que creo que funciona, yo lo veo funcional, pero de aquí a saber que realmente a la gente le sirve, no sé. O sea, es como si estuviéramos dando un checklist. Es literalmente eso. Esto dice la política, lo hago, Sí. pero ese es el papel y no voy y lo pruebo. Exacto, y eso ¿Con quién lo va a usar? eso están haciendo las entidades, porque inclusive la norma se adapta para que la pongas en un listado de checklist y así lo hablan, o sea, ese es el lenguaje. ¿Qué nos falta? El checklist de accesibilidad, o sea, me lo sé yo hasta de memoria, son 33 requisitos que se deben cumplir y decimos, esto lo hacemos, esto lo hacemos, esto lo hacemos, pero bueno, de aquí a la realidad, ¿será que con esos 33 son suficientes? ¿Qué debería pasar para que lo cumplieran? Pues yo vuelvo al tema de la conciencia social. ¿Sabes qué? Porque creo que en este momento estamos en un punto en que estamos cumpliendo porque hay que cumplir, pero las entidades también, más allá de esa conciencia social, también creo que eso tiene un montón de retribuciones, no solo económicas, sino a nivel, por ejemplo, de alcance. Hay muchas de esas características de accesibilidad que inclusive se deberían tener en los sitios por buenas prácticas en digital, por SEO, por ejemplo, por métricas. Entonces, ejemplo, ponerle los textos descriptivos a las imágenes que se supone por accesibilidad sirven para lectores de pantalla, pero también te ayudan a posicionar en SEO, por ejemplo. Entonces no son conscientes de que al cumplir con todos esos 33 que te cuento, no solamente están cumpliendo una norma, haciendo un bien social, sino que además se les retribuye a ellos en alcance, en posicionamiento, en un montón de cosas más. En reputación, ¿no? En También. reputación, sobre todo. Y ahí en tema de reputación, súper chévere porque, digamos, las marcas actualmente, en general, las marcas hablan de inclusión, pero pues eso es un tema muy complejo porque una marca habla de inclusión y pone su logo con la bandera LGTBI y ya con eso. Una de las cosas que me hizo salir de ese tipo de marketing a mí Sí. a nivel personal. Sí, entonces creo que la inclusión va más allá. Decir, en este momento está de moda y es heavy decirlo porque está de moda hablar de inclusión refiriéndose únicamente a la población LGTBI, pero la inclusión Y es con un una tema, bandera. y con una bandera, interviniendo el logo además. Entonces, Saris, ahorita mencionabas el tema, o hablábamos mejor, del tema de qué debería pasar. ¿Qué pasa hoy si no cumplen esa política? listo. Entonces, si las entidades hoy no cumplen la política, cada año las entidades de control están haciendo auditorías. Digamos, normativamente la consecuencia es esa. La entidad hace una auditoría donde te hace una revisión de tus plataformas digitales y sigue el checklist, no solamente el de accesibilidad, sino como te conté, pues hay un montón de normas. O sea, el Estado no pone a personas que necesitan esas soluciones a probarlo, sino que corren el mismo checklist con el que se preparan. Okay. Corren el mismo checklist y además es automático. O sea, y te voy a decir algo, las entidades de control no ponen funcionarios públicos a hacer esa evaluación, sino que sabes que tienen un proveedor, o sea, un particular. Que puede ser manipulado. Una empresa particular que hace la auditoría a través de bots.
O sea, y es demasiado evidente porque además las respuestas que te salen de la auditoría son iguales. O sea, estás poniendo a prueba una solución creada por humanos, pero la pruebas con una inteligencia artificial, podríamos Exacto. decirse. Sí, literalmente es un tema automático y creo que esa evaluación no es suficiente porque, por decir algo, el tema de accesibilidad, hay cosas que solamente una persona puede evaluarlas. O Ok. sea, hay herramientas que sí te leen como, ay, tu sitio es, no sé, 90% accesible, pero de las características que lee, no sé, el 80% no las identifica porque debe ser una navegación completamente manual. Entonces, Ok, ahí es cuando seguimos. Al final, ese sistema automático del cual hablábamos no cuenta con la sensibilidad que tiene una persona, no, ni la gestión emocional, ni la frustración de exacto. enfrentarse a un sistema. Sí, digamos, en el origen la norma pues tiene esa función, o sea, lo que busca es lograr llegar a la gente, pero creo que en el camino o en el proceso no se está remitiendo a ese objetivo. Podría, por ejemplo, hacerse, no sé, una prueba con personas con diferentes tipos de discapacidad, por Sí, ejemplo, a nivel masivo, sí, para total. que evaluaran cómo se sienten al enfrentarse a esas plataformas digitales de las diferentes entidades que son evaluadas. Inclusive sería valioso que se hiciera al azar, o sea, no sé, tenés 100 personas entre las que están personas con diferentes discapacidades, diferentes edades, diferentes condiciones socioeconómicas, diferente educación, por ejemplo, y que evalúen al azar, no sé, 20 entidades. Creo que sería sumamente valioso y creo que eso es lo que hace falta, porque pues de nada sirve que vos cumplas un checklist sin saber si definitivamente eso sí le está sirviendo a las personas. Ahora dijiste diferentes edades y se me vino a la mente una inquietud y es si este tipo de políticas de accesibilidad están pensadas para personas con discapacidad o también buscan resolver el tema de acceso que a nivel Sí. país tenemos, por ejemplo, no sé, el vivir en una zona rural, no contar con internet. Exacto, pues de hecho dentro de la política también hay requerimientos puntuales en los que les exige a las entidades tener esos espacios físicos, computadores, Ok. con asesores expertos que le ayuden a una persona que no, pues puede que ni siquiera conozca un Ujú, computador ni sepa nada, que le ayude a la persona, no solo le enseñe, sino ujú. que le ayude a hacer el trámite a través de la web. El problema es que eso no pasa y no pasa por, pues, por diferentes motivos. Y no corren el checklist en el espacio físico. ¿Cómo funciona eso? No, y sabes que pues muy bacano contarte una historia porque la entidad que emite estas normas, o más bien que las concreta, es el Ministerio de Tecnologías de la Información, entonces pues dan cursos, capacitaciones, Ujú. sensibilización en las entidades de esas normas. Estuve en alguno de ellos donde nos mostraron una norma nueva, de hecho me acuerdo, era una norma de digitalización de trámites que actualmente está en curso. Se supone que todas las entidades deben tener todos sus trámites digitales de Ok. aquí al 2030, 2031. Entonces la norma estaba nueva, estábamos en esa capacitación, diferentes funcionarios públicos, y al final pues estaba el viceministro de ese momento y el secretario de gobierno del municipio de San Pedro de Urabá hizo una pregunta, más bien una intervención, que en ese momento a mí me cautivó mucho porque le dijo, bueno, viceministro, muy bacano, pues de verdad la intención de la norma es muy chévere y podemos lograr muchas cosas, pero yo le voy a decir algo, en mi municipio no tengo ni computadores, no tengo ni ingenieros, estamos haciendo un esfuerzo por lograr que la mayoría de los niños que están estudiando tengan acceso a la información a través de un celular o una tablet, de un celular inteligente que ni siquiera conocen, que apenas están conociendo. Dígame yo, ¿qué voy a hacer en mi municipio? ¿Yo sobre qué implemento? O sea Exacto. que ahí podría también entenderse que esa política debería dar pasos hacia atrás. El acceso no es que cuando ya estoy en un portal web Ujú. cumpla con los requisitos, sino es cómo llevo A las el personas, dispositivo, el sí. portal. Ok. ¿Cómo acerco a la gente la tecnología? Porque creo que es una norma que está hecha para la realidad social del interior del país. Y ahí entiendas el interior del país, como no sé, somos creo que menos de la mitad de los Casco urbano, departamentos. se dice, ¿no? Sí, y de hecho como que somos la mitad de los departamentos. En Colombia hay una cantidad de departamentos olvidados que han sido tradicionalmente golpeados por la violencia, con unas condiciones socioeconómicas totalmente diferentes a las nuestras, que estamos en un espacio de privilegio dentro del país. Entonces, creo que hay dos realidades muy distintas y la norma no funciona para las dos realidades, que de hecho creo
que casi ninguna norma en Colombia funciona para la realidad que tenemos. Pero pues ese es uno de los casos y pienso que pues lo hace mucho más difícil. ¿Hay políticas complementarias actualmente que resuelvan, o sea, si bien yo te exijo el cómo debe ser, también Ujú. el llevar acceso? Sí, lo que te Ok, contaba, por ejemplo, de tener espacios digitales dentro de las sedes, porque claro, ok. la gente pues puede que no tenga el celular, ni tenga el computador, ni sepa navegar internet, pero va a ir a la sede a hacer el trámite, ¿cierto? Ujú, La idea es que ahí te ofrezca la posibilidad de, listo, hay que hacerlo virtual, pero yo te ayudo a hacerlo. ok. O sea, el asesor debe estar ahí, en teoría. Lo que pasa es que lo que nos encontramos hoy es que las personas van, ponete una PS. En este momento las EPS que están haciendo, llega una persona de edad, necesita un trámite y es, la autorización de la orden es por el WhatsApp. Pero es que conozco un caso particular. Es que yo no tengo WhatsApp porque no lo sé manejar. Pues la respuesta de la funcionaria de la EPS fue, le toca aprender. Entonces, creo que ahí hay un tema de conciencia que, Y ese tipo de cosas también deberían ser auditadas y no lo están siendo en su claro, totalidad, y no podríamos hay decir. y yo también entiendo, ¿sabes por qué? Porque pues cuántas entidades públicas o empresas que prestan servicios públicos hay en el país, creo que ir minuciosamente a cada una es difícil, pero creo que es una responsabilidad del Estado y es Y de la compañía, ¿no? De exacto, la que prestadora del servicio. además que debe resolver. Ok. ¿Cómo es un día en tu vida? Pues no, un día en mi vida no tiene nada de novedoso, o sea, yo me despierto, lucho con madrugar porque además odio madrugar. Trabajo pues en mi día a día, en la agencia que te cuento, resuelvo problemas que de hecho para eso me pagan, entonces hablo con un montón de personas al tiempo por diferentes canales, implica pues estar demasiado atenta y pues nada, saco mis espacios para cocinar, para trabajo en casa pues la mayoría del tiempo, entonces mi pareja también, entonces permanecemos pues ahí juntos. Finaliza el día, suelo hacer yoga, intento meditar cuando mi mente lo permite, cocinamos pues juntos también, comemos y nada, se acaba mi día, digamos en semana funciona así, obviamente pues como la mayoría trabajo en casa, hay veces que voy a ir a la oficina, entonces algunas reuniones en específico, entonces hay que prepararme de otra manera, pero más o menos pues funciona así. ¿Qué prefieres? ¿Trabajo 100% remoto? ¿Trabajo Ay, híbrido? cien ¿Trabajo por ciento presencial? remoto, mil veces. O sea, creo que te permite tener la mayor cantidad de tiempo de calidad en tu vida, sin pensar que el tiempo del trabajo no es de calidad. Ok. Porque creo que hay muchas, puede que haya parte que no, pero creo que en mi trabajo, o al menos en lo que yo hago, siento que tengo mucho tiempo de calidad, pues soy productiva, porque me siento útil además, porque siento que mis ideas son importantes, porque siento que puedo pensar, me encanta pensar, idear, no sé qué, para mí eso es tiempo de calidad. Pero creo que la presencialidad tiene muchos contras. El primero, pues el tema del desplazamiento Ujú. fatal. O sea, creo que uno pierde al menos 2 horas de su día yéndole bien en desplazamiento y eso hace que usted llegue súper cansado. Entonces, digamos que en cuerpo y en mente te cansas más, entonces Ujú. produces menos, evidentemente. Lo otro es que estar en casa pues te permite estar con tu familia, con tus mascotas, que es el momento pues como donde puedes respirar y demás y te permite conocer más a la persona con la que vives o las personas con las que vives. ¿Qué pasó, por ejemplo, en cuarentena? ¿Cuánta gente se Se separó divorció, sí. porque no se conocía? O sea, vos no vas a conocer a una persona con la que dormís si ves el sábado y el domingo, o a Es veces verdad. solo el domingo, o sea, no. Entonces creo que te permite eso. Y además pienso, o sea, soy partidaria de que si usted lo que puede hacer en la oficina, lo puede hacer en su casa, o sea, ¿a qué va a ir? De acuerdo. Obvio, la virtualidad tiene algunas barreras, por ejemplo, en comunicación, o Ujú. sea, hay cositas, pero creo que hemos venido aprendiendo y creo que funciona y creo que uno en la casa es muchísimo más productivo. Has mencionado varias veces la palabra productividad. Sí. ¿Qué es para vos ser productivo y cómo buscas la productividad en tu día a día? Pues de hecho he tenido varios problemas con el tema de ser productivo porque digamos, culturalmente y en mi casa, etcétera, siempre o tenemos la idea de ser demasiado productivos. Ujú. Entonces, cuando no lo soy, me siento mal. Entonces me frustra, entonces pienso que no estoy haciendo nada cuando yo sé que hoy estoy haciendo un montón de cosas, pero si pierdo 1 hora de mi vida, es pucha, perdí 1 hora, o sea, no hice nada, no Ok. sirvo para nada. Pero pues creo que ser productivo es poder hacer lo más que tú puedas
en el menor tiempo posible. Lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Pero eso puede sonar muy lindo, muy ideal, muy romanticón, pero la verdad emocionalmente tiene un montón de implicaciones, como la que te acabo de contar. Entonces, hablábamos también que eso es un tema muy cultural, porque si vos escuchás pues el paisa es trabajador, berraco, madrugador, por ejemplo, tiene una cultura de emprender, de trabajar 24/7, todo lo puedo lograr, que a veces yo me rayo un poquito con eso porque creo que es demasiado ideal. Y en otras regiones del país, pues se tiene otra fama, por ejemplo. Entonces, creo que ese tema cultural a veces hace que emocionalmente seas muy tóxico contigo mismo, te exijas mucho. Y bueno, al respecto, pues creo que hay muchas cosas por mejorar. ¿Qué es el éxito para Sara? El éxito es, para mí, estar tranquilo con lo que haces y que puedas vivir de eso. En el entendido económico, por ejemplo, en el sentido de poder vivir bien y estar tranquilo con eso. Porque para mí poder vivir bien es tener una mansión en Dubái y para ti poder vivir bien es tener una casa, no sé, en Belén, ¿cierto? Creo que el éxito es de cada quien y creo que tú eres exitoso en la medida que tú sientas que estás siendo exitoso. Creo que hay que bajarnos del punto o de lo rimbombante que le ponemos a la palabra o al concepto de éxito. Creo que la gente suele pensar que ser exitoso pues es ser famoso, tener demasiado dinero. A lo mejor para esas personas ni siquiera están siendo exitosas. Entonces creo que es un concepto personal y te reitero, para mí ser exitosa es estar tranquila con lo que hago y poder vivir bien con eso. Este podcast es de marketing, tecnología y de historias de vida. Y por eso en esta pregunta que en particular me gusta hacer como una mezcla, ¿cierto? Entre la tecnología y las historias personales, porque al final creo que en el mundo en el que vivimos la tecnología nos permea a todos independientemente de lo que hacemos. ¿Cuáles son esa tecnología, entiéndase como aplicaciones, funcionalidades, dispositivos, que hacen que tu vida sea más fácil y que nos recomiendas? Que dices, yo sin esto no podría en la vida. Pues a ver, esa pregunta cuando me la haces suena como a pensar en cosas súper innovadoras, no sé, vos me decís eso y yo pienso en inteligencia artificial, que de hecho, pues mi relación con la inteligencia artificial, en el estricto sentido de lo que en este momento está de moda, que es ChatGPT y los diferentes, pues, bots que te pueden ayudar, tengo una relación un poco difícil porque he estudiado el tema, he investigado, mira, así hay un montón de gente que hace contenido, vos por ejemplo, que cómo preguntarle a ChatGPT, que cómo te puede servir, no sé qué, pero a mí no me ha funcionado como le podría funcionar a todo el mundo, de hecho no me gusta mucho, o sea, como que recurro a ese tipo de cosas cuando definitivamente tengo un bloqueo creativo, pues full, o cuando ya preguntaba a personas, o sea, me cuesta un montón. Y aparte de que trabajo en tecnología, como que no, mis problemas técnicos los resuelve alguien más. Entonces, pues voy a decir algo súper básico, pero pues yo te digo que sin música yo no podría como vivir mi día a día. O sea, yo escucho música todo el tiempo, escribiendo, leyendo, pensando, me permite, no sé, liberarme, salir como de lo rígido que puede ser el trabajo. Entonces he probado con varias plataformas y siempre vuelvo a Spotify. He probado con YouTube Music, no me gustó, la aplicación no me pareció fácil, me pareció súper complejo, o sea, nunca la entendí, mejor dicho, me pareció súper difícil. He probado con Deezer, por ejemplo, pero tampoco me gustó, me parece que no tiene toda la música. Entonces, en conclusión, pues hasta con Apple Music tampoco me ha gustado. Entonces, pues, digamos en el estricto sentido, yo siempre uso Spotify, entonces me encantan los reproductores de música, como pues los diferentes baffles, los audífonos, amo los AirPods, creo que es lo máximo. Entonces, podríamos decir, otro dispositivo son los AirPods. Sí, total, o sea, me encantan además porque, pues primero el sonido es espectacular, puedes escuchar absolutamente todo. Estás libre además, no estás pegado de un cable, nadie más escucha, escuchas perfecto, o sea, me gusta un montón. Pero también dentro de mi conocimiento y lo crítica que puedo llegar a ser,
También pienso que Spotify tiene muchas cosas por mejorar. Odio su buscador, a nivel de accesibilidad creo que no funciona, no tiene como ninguna herramienta para personas con diferentes discapacidades, las letras fatal porque además como que las escribe cualquiera, o sea, como que vos puedes poner la letra, antes quedan con mala ortografía, Ok. con la letra que no es. Y creo que eso es pues súper importante. Y aparte de Spotify, pues como yo también escucho música clásica, no, porque pues te cuento que también toco violín, entonces tengo una educación en ello. Hay un montón de obras clásicas que no están en Spotify o que hay unas versiones fatal. El tema de las versiones, hay unas canciones que no está la versión original. Ok. Entonces son unas otras versiones pues que no están mal, pero no es como, hey, pues no tenés la versión original. Entonces pues obvio, yo me la paso obviamente alegando, pero finalmente vuelvo a ella. Como buena abogada, ¿no? Sí, O es un mito? no. Ok. ¿A quién te gustaría ver en este podcast de Vena Digital? Bueno, yo creo que dos personas. Una, mi hermana. Ujú. Mi hermana pues tiene un caso un poco similar porque finalmente ella estudió periodismo Ujú. y resultamos casi que en lo mismo, las dos. Ella actualmente lidera un equipo de UX, de experiencia de usuario, pues nada que ver con lo que estudió. También tuvo un proceso pues de aprendizaje en la tecnología, en el marketing y tuvo que pasar mucho para llegar ahí. Y pues la admiro un montón, creo que es mi ejemplo a seguir. Y dijiste dos Ah, bueno, personas. y la otra es una pelada de Argentina, Ajá. que ahí hay un contexto y es porque Argentina es un país muchísimo más maduro en temas de accesibilidad. Ok. De hecho, todos los cursos, los seminarios del tema, la mayoría son dados por En argentinos. habla hispana, sí. Exacto, Ok. sí, en habla hispana. Entonces hay una pelada que es, no sé, la verdad no sé si se llama o le dicen Pipi Márquez. Ujú. Ella pues es creadora de contenido de accesibilidad web y ofrece cursos, ofrece seminarios, no sé qué, creo que nos puede aportar mucho desde su conocimiento hoy en día en el tema de accesibilidad. Ok. La pregunta más fácil para finalizar. ¿Cómo te encuentran? Si alguien se quiere poner en contacto contigo, quiere, no sé, ver qué servicio pueden trabajar juntos o demás. Listo, pues en LinkedIn estoy Ujú. como Sara Bueno, me van a Ujú. encontrar ahí súper fácil, o en Instagram Sara Bueno V, por ahí podemos conversar. Ok. Sara, muchas gracias A ti, muchas gracias. por la conversación, por el tiempo, que para mí es lo más valioso que tenemos y lo que hacemos con ello. Entonces, nada, gracias por dárnoslo y por venir a este Listo, episodio. muchas gracias a ti. A ti, Saris.